Hola, ¿cómo están? Shnash Namuk, un gusto saludar a toda la audiencia. Muchas gracias por la posibilidad de establecer esta conversación en esta serie de charlas digitales que se llaman Imagina Latinoamérica. Yo estoy muy agradecida de poder conversar con tres personas distintas, de pueblos indígenas distintos, y que van a compartirnos esto que llamamos saberes tradicionales, como tres acercamientos. Y bueno, muchas veces desde cierta visión solamente hay un pensamiento válido, una tradición de conocimiento y de pensamiento válido. Sin embargo, en el mundo hay una diversidad de maneras de acercarse a diferentes aspectos de la vida humana y del conocimiento humano. Muy bien, entonces ahora quisiera presentar a las personas que nos acompañan. Quiero presentar en primer lugar a Jocelyn Che Santiago del pueblo zapoteco. Ella es científica, es egresada de la licenciatura en Ciencias Genómicas y cursa la maestría en Filosofía de la Ciencia. Y bueno, ella ha cuestionado la práctica científica y también ha reflexionado sobre la relación de esto que llamamos los saberes tradicionales. Ya ahorita ya nos hablará de qué tanto nos podemos acercar o utilizar esta categoría. Y bueno, también desde su propia experiencia con la sanación, desde pues una visión desde el pueblo zapoteco. También nos acompaña Tomás López Arabia del pueblo mixteco, del pueblo Ñusabi, es originario de la comunidad de Unión y Progreso Santiago Nuyó, Oaxaca. Es abogado, fundador y actual presidente de una institución, de una asociación civil, no institución, sino una asociación civil que me parece fundamental en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, que es el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción. Muchas gracias, Tomás, por aceptarnos. También nos acompaña Benjamín Kumandokur, o Benjamín García González, es del pueblo Mije, es un músico originario de Santa María Tahuitoltepec, se formó en el Centro de Capacitación y Desarrollo de la Cultura Mije, formó parte de la banda sinfónica de Tahuitoltepec Mije, Bastián, y ha tenido diferentes procesos de formación en la Escuela Municipal de Bellas Artes del Puerto de Veracruz, en la Escuela de Música Olinyo Listli, también en espacios de formación en la UNAM. Eh, También en este caso, el Benjamín ha estado entre la tradición de la música tradicional y su enseñanza y su educación, pero también en otros espacios. En el caso de Tomás, también hay un diálogo, ¿no? Porque conoce bien los sistemas de justicia tradicionales de las comunidades y pueblos indígenas de México y también el sistema de justicia del Estado mexicano. Y es el mismo caso que Jocelyn. Entonces, muchísimas gracias a cada una, a cada uno por aceptar esta invitación y platicar de este tema fundamental. Eh, Quisiera comenzar en el mismo orden, con Jocelyn. Entonces, vamos a hablar de tres temas, dado el perfil de las personas aquí participantes. Vamos a hablar de tres temas. Sabemos que los saberes tradicionales abarcan un gran mundo, pero quisiéramos hablar de la educación, particularmente la educación musical, de la salud y todo lo que tiene que ver con la ciencia y la salud, y en el caso de Tomás, con saberes tradicionales relacionados con, eh, la, eh, con la impartición de la justicia. Muy bien, vamos a comenzar con Jocelyn. Bien, Jocelyn, nos gustaría mucho que Hola. nos pudieras, hola, sí, digamos la primera pregunta que pongo aquí, desde tu postura y desde tu Hola. participación en espacios como la ciencia occidental, ¿qué opinas sobre la categoría saberes tradicionales? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de saberes tradicionales? Padiushi Yasnaya. Padiushi Benjamín. Padiushi Tomás.
Bueno, me parece, de, temo sonar muy académica muchas veces y me disculpo por eso, es ya un vicio. Me parece que cuando hablamos de saberes tradicionales, hablamos de una categoría demasiado amplia que está como etiquetada de esa manera porque se asume que el conocimiento solo puede construirse a través de un método específico que usualmente es el que está como institucionalizado en los espacios académicos, en los espacios científicos. Y además este método tiene como una gran influencia del positivismo lógico, entonces tiene que ser como muy objetivo y muy neutral, ¿no? Entonces, a mí me parece que cuando hablamos de saberes tradicionales, estamos haciendo uso una etiqueta de lo que es lo otro, ¿no? La otredad del conocimiento, todo ese conocimiento que no sigue ciertas reglas y eso no necesariamente está mal. Y más bien me parece que cuando hablamos de saberes tradicionales, en ese nombre tampoco incluimos la diversidad de pensamientos, visiones y relaciones entre los cuerpos y en este caso entre los pueblos para producir este tipo de conocimiento. No sé si esta respuesta satisfaga tu pregunta o te dé otra pregunta. No, muchas gracias. Entonces, ahora también quisiera hacer una pregunta más. Tomás, generalmente se piensa que la impartición de la justicia es una atribución de los Estados Unidos, ¿no? De los países que tienen un sistema ejecutivo, administrativo y el judicial, que se encarga de impartir justicia. Sin embargo, hay una gran diversidad de conocimiento de saberes tradicionales de hacer justicia. ¿A qué llamaríamos esas que luego a veces, tal vez con una carga despectiva, se le llaman las otras justicias, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre esto que se ha llamado el derecho positivo y otras tradiciones de impartir justicia y de pensar la justicia? Muchas gracias. Bueno, Tony ni Takaran Neanurria. Muy buenas tardes, buenas tardes, Benjamín, buenas tardes, Jocelyn. Bueno, como bien creo que lo comentaba Jocelyn, existe o ha existido una carga histórica acerca de definir casi casi quién tiene la verdad en las relaciones que cotidianamente establecemos. Y yo creo que en ese sentido, particularmente, todo lo que implica el sistema de justicia no es ajeno justamente a este positivismo al que ha referido Jocelyn. Es decir, se ha construido desde los espacios en donde nos formamos cotidianamente que la verdad, que la razón, que la fundamentación existe y se le llama ciencia y se establece desde la ciencia jurídica en este sentido. Sin embargo, yo creo que lo que ha ocurrido en las últimas décadas y particularmente en las últimas tres es que eso se ha ido desmontando y se ha ido desmoronando la idea de concebir una sola forma de ver la justicia en el mundo. Y lo digo porque creo que históricamente las comunidades indígenas, en sus distintas formas de vida, de organización, se les ha dicho, se nos ha dicho, mejor dicho, que las formas de organización que tenemos no son válidas y que estas formas de organización tienen que sujetarse a que alguien más nos tiene que decir cómo conducirnos y que esa forma de conducción que desarrollamos en nuestra vida cotidiana no tiene el valor, que sí tiene el valor de, en este caso, por ejemplo, del sistema jurídico positivo. Eso afortunadamente ya hace algunas décadas se ha ido desmontando y lo que observamos actualmente es que existen otras formas de reconocer eso que le llamamos, como lo denominaste, y sí, en muchas ocasiones se le ha denominado no solamente otras justicias, sino se le ha denominado como los usos y costumbres, e incluso de manera peyorativa, en muchas ocasiones se le ha dicho, no son usos y costumbres, son abusos y costumbres, particularizando y fijando que eso es lo que hacen las comunidades indígenas, cuando en realidad en este planeta ninguna sociedad es ajena a abusar justamente de los mecanismos de represión que tiene. Y para muestra,
pues está nuestro país, México, en donde desafortunadamente casi regularmente estamos en el banquillo de los acusados en materia de derechos humanos. En ese sentido, y quisiera como ir cerrando esta inquietud que planteas, es que creo que diversas comunidades han dado muchas luchas para que estos sistemas de justicia no sean vistos únicamente como sistemas, como usos y costumbres, sino incluso hay, digamos, para la gente que nos ve, que nos escucha, hay una sentencia muy interesante de México en el año 2018, en donde dice textualmente, el derecho positivo y el derecho indígena tienen el mismo nivel. Que lo diga una corte mexicana en el más alto nivel, no solo implica un tema jurídico, implica un tema político, en donde ha habido mucha resistencia, particularmente de las propias universidades, de los centros de formación, en decirnos que esto que hacemos las comunidades al interior de cada una de ellas tiene el mismo valor que así como vemos un juzgado. Un juzgado donde tiene usted sus cámaras, donde tiene usted las sillas, tiene usted un juez, tiene usted un ministerio público, tiene un abogado, tiene el mismo valor que ese espacio de justicia de una comunidad con 2 sillas, con 3 sillas, con su alcalde, con su síndico, con el comisario, con la autoridad que quiera. Tiene el mismo valor. Y eso se llama sistema jurídico indígena que el Estado mexicano ha reconocido. Muchísimas gracias. De aquí me derivan muchas otras preguntas, ¿no? En el caso de Benjamín, me gustaría hacerte la siguiente pregunta. ¿Hay espacios de formación en las comunidades indígenas que tienen que ver con la educación, pero que no necesariamente están estructuradas dentro del sistema educativo, digamos, escolarizado? Estos saberes aplicados a la música, ¿cómo ha sido esa formación y qué características tiene esta otra educación en donde, digamos, hay una pedagogía musical más comunitaria? Sí, bueno, nuevamente, pues buenas tardes. Moy, Mugukta, soy Celine, compañero, Jazz. Pues sí, efectivamente hay otras maneras de hacer, de aprender en el pueblo mije, en este caso. Tenemos un espacio que le llaman escoleta, donde se aprende la música de manera comunitaria. Y bueno, ahí, digamos, tenemos un maestro que te enseña a decodificar el lenguaje del solfeo, a entonar, que es lo primero que empezamos a hacer. Justo los músicos, abuelos músicos mijes dicen que si un niño no puede entonar, es difícil que afine un instrumento musical. Ese espacio que le llaman escoleta, es como un cuarto grande, donde reúnen a los niños, los que quieren emprender el viaje musical, aprender a decodificar. Les enseñan el solfeo, y una vez que aprenden, les dan sus instrumentos, porque, digamos, pues la comunidad necesita de música, necesita para amenizar sus fiestas patronales. Y bien, si bien yo le llamaría como la escuela no formal, la enseñanza no formal o no académica, por decirlo, no sé si sea la manera correcta de decirlo. El niño, entonces, los conocimientos se lo transmite el maestro, es un solo maestro. Entonces, una vez que ya el maestro que enseña el solfeo es el mismo que enseña a tocar el instrumento musical, y dependiendo del instrumento que escoja el niño, pues el maestro sí tiene que tener como los conocimientos, digamos, básicos de cómo se tiene que pisar el instrumento. Por ejemplo, en el caso de, por decir, citar una trompeta, un clarinete, pues el maestro tiene que tener los conocimientos básicos, ¿no? Incluso las percusiones, cómo agarrar y todo eso. Entonces les da los principios a esos niños, ¿no? Entonces, a los 6 meses el niño ya debe de tener ya como los conocimientos básicos. Incluso ya muchos niños avanzan muy rápido, que incluso a los 6 meses ya están empezando a tocar sus primeros sones mijes, y pues se aprende con la propia música la música de los mijes. Muchos de los sones es lo mismo que se solfea cuando empezamos a entonar, es lo mismo que están escritos en el método de solfeo, porque incluso es un método propio que lo diseñaron los mismos maestros músicos mijes tradicionales de las comunidades mijes.
Entonces, están basados, son fragmentos tomados de una frase de un son, dije. Entonces, el niño, pues, al entonar este solfeo, estas piezas, esos fragmentos, pues los termina identificando porque incluso cuando está, cuando la mamá está embarazada, pues el niño, pues, está escuchando casi siempre música, ¿no? Porque en todo momento hay música en los mijes, ¿no? Entonces, y ese conocimiento le es como muy significativo, ¿no? Creo que en ese sentido es como le da sentido que se le hace conocido, ¿no? Lo que le están transmitiendo, lo que está cantando, ¿no? Porque casi pareciera que ya lo trae genéticamente, ¿no? Entonces, una vez que ya les enseñan que ya toca sus primeros sones, pues el niño, pues prácticamente desde que aprende el solfeo, desde que aprende la entonación, el niño es autodidacta, porque si bien el maestro sirve como un guía, no es un maestro que, digamos, el maestro nada más te revisa, te canta primero la lección, te pone el ejemplo, te dice, así vas a cantar esta lección, lo trabajas en la casa y mañana me lo entregas. Si el alumno no ha avanzado, si no lo estudió, pues bueno, eso se nota al otro día siguiente, ¿no? Pero hay alumnos que hay niños que sí se les facilita y llegan a entregar hasta 5 lecciones al día, ¿no? Entonces, eso yo creo que va de acuerdo mucho como no sé si tenga que ver con el talento o las ganas de hacer, y que avanzan muy rápido, ¿no? Eso lo que desgraciadamente se le ha llamado como el niño con talento, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver mucho, lo digo ya por experiencia, que realmente creo que el talento es como un 10% y el 90% es el trabajo constante, ¿no? Es repetir, es ensayar, yo hasta la fecha pues sigo estudiando, ¿no? Es como la música viene siendo como una especie de deporte de alto rendimiento que pues si no corres, si no entrenas, pues no puedes tener resistencia. Entonces la música así funciona. Pero les decía, y esa manera tan particular de hacerlo en los mijes creo que es una muy buena manera de enseñar porque es praxis, netamente. O sea, no es, si tú les preguntas a un músico, dije, pues de teoría, pues no te va a saber decir, ¿no? Porque pues, nada más nos enseñan a cantar y así agarras el instrumento, así lo vas a pisar, así lo vas a soplar y ahí, ¿no? Yo he emigrado por cuestiones de querer ser profesional y he estado pues en diferentes escuelas. La última escuela que digamos que tuve, en la que estuve de manera formal fue en la UNAM, en ese entonces Nacional de Música, ahora ya es facultad. Prácticamente a lo que viene fue más bien como a reafirmar esos conocimientos que ya sabía, que ya tenía, ¿no? Entonces me di cuenta que pues esa manera de enseñar sí es muy efectiva. De hecho, no sin presunción, pero la mayoría de los músicos oaxaqueños que migran a la Ciudad de México están en las mejores orquestas, están en muchas agrupaciones musicales y pues digamos que tienen cierto reconocimiento de que tienen muy buen nivel musical. Bueno, y esto a partir de que pues la comunidad necesita de música, de fiesta, la comunidad quiere bailar, por eso pues digamos la autoridad está obligada a financiar, a pagarle a un maestro para que les enseñe a sus niños. Entonces, creo que eso es, bueno, y también desde la parte oral, porque mucho de la música no nada más es escrita, también se aprende de manera auditiva. Muchos sones no están escritos. Yo muchos de los sones que lo llegué a aprender, pues les aprendí de manera oral, auditiva. Muchas gracias. Y justo esto que mencionas, ¿no? Hay una oposición, por lo menos en Occidente, entre teoría y práctica, ¿no? Como que hay un antagonismo ahí que yo siento que en otros saberes tradicionales no hay una distinción tan fuerte. Veíamos como en la música la práctica y el hecho de que sea como en un ambiente comunitario le imprime a esa educación musical un sello distinto. Jocelyn, ¿podrías, yo quería preguntarte, leyéndote, escuchando tus reflexiones, ¿cuál sería los aportes y los puntos de diferencia entre eso que llaman la ciencia médica
y los saberes tradicionales y cómo se entiende la curación y el cuerpo en el caso, por ejemplo, del pueblo zapoteco. Bueno, primero que nada quiero aclarar que sería en el caso muy particular del pueblo zapoteca del Istmo, ¿no? Porque los zapotecas estamos extendidos por muchos lugares. Y cuando me preguntas esto, probablemente no pueda evitar hablar de mi propia experiencia porque es a través de la que la he vivido por muchos años y les voy a contar como un poco para llegar a esta respuesta. Desde hace varios años yo padezco una enfermedad crónica inmovilizante. Bueno, tengo problemas con movilidad y llevo muchos años, y Asna ya lo ha leído en algún momento, llevo muchos años acudiendo al médico por un diagnóstico. Creo que la principal diferencia que yo encuentro en estos procesos de sanación, en este proceso de la salud, que en zapoteco es Gendanasaka, que es como el bienestar en todas sus acepciones, es que justamente no, como que el proceso de curación no busca hacer una diferencia tajante entre el cuerpo y la emoción, entre el cuerpo y el sentir, ¿no? Muchas veces cuando acudimos al médico, cuando hemos ido, cuando yo he ido, generalmente la pregunta o generalmente el hilo de la discusión al hablar sobre el dolor, que es como la afección más grande en mi caso, se trata de buscar lesiones, causas físicas en muchos sentidos, alteraciones de todo tipo. Y una cosa quizá que yo recuerdo y que para mí es muy particular y es muy importante es que cuando acudo a estos otros espacios de sanación, la primera pregunta, como la pregunta que guía es como, ¿cuándo empezó y qué estaba pasando en tu vida en ese momento cuando todo empezó? ¿No? Muchas veces, en mi caso, la pregunta es, ¿esto empezó antes o después que falleciera tu papá? Porque la muerte de mi papá desencadenó muchas cosas como de salud. Y comienza este diálogo a partir de cómo te sentiste. ¿Lloraste? ¿Expresaste tus emociones? ¿Gritaste, te enojaste, no? Muchas veces yo les explico, no, yo no lloré porque no podía llorar. Y entonces, una de las conclusiones es que la emoción guardada, como sentimiento, estar sentida, le dicen en algún momento, guía a que el malestar físico esté ahí presente, ¿no? Porque además en ese momento, como compartiendo las experiencias, también hay ciertos rituales y ciertos protocolos que tienes que seguir cuando algo de este estilo pasa, y eso no es algo como que siempre esté considerado. Una de las cosas que a mí también me parecen muy interesantes en el mundo zapoteca es el equilibrio frío-caliente, que para la salud es muy importante, ¿no? No puedes consumir cosas frías después de una jornada de trabajo muy intensa, después de freír algo, después de estar en el horno y echar tortillas, o de caminar en el sol, pero tampoco puedes consumir algo muy frío después de haber llorado, o después de haber pasado por una emoción fuerte, o después de haberte asustado, ni siquiera puedes bañarte, ¿no? Cuando alguien fallece, generalmente les damos tés de hojas de limón, porque es como lo que puedes beber durante ese tiempo como familia para que no te enfermes porque ya tienes demasiada emoción. Para mí esa es una de las distinciones más importantes, que cuando hablamos de salud y también cuando hablamos de enfermedad, hablamos en un lado de síntomas y relaciones en la ciencia médica tradicional porque tienen una herencia biomédica muy importante, y cuando hablamos, al menos en la nación zapoteca, hablamos de salud integrando cuerpo y emociones, ¿no? Creo que eso para mí es
es destacable, es importante. Y creo que esto me parece además, para mí, los como episodios de las maneras de tratar, ¿no? Las enfermedades y el hecho de que, al menos, por ejemplo, en el pueblo zapoteca hay ciertas enfermedades que no se corresponden directamente con enfermedades como descritas o categorizadas. Hay dos que a mí se me hacen muy interesantes. Una es el Jibiguilla y el otro es Shilase, la enfermedad de la nostalgia, ¿no? Creo que eso también resalta que hay ciertos protocolos de la sanación que no solamente incluyen tomar, porque muchas veces se piensa que el saber tradicional es tomar ciertas hierbas y ciertas dosis de té y ahí queda, ¿no? Como que no hay otro fondo más allá, porque como que lo ponemos en un eje dicotómico y de un lado son pastillas y del otro lado son tés y hierbas, ¿no? Pero justamente el ejemplo del Jibiguilla o el ejemplo de la enfermedad de la nostalgia Shilase nos invitan a pensar que no solamente se trata de ingerir ciertos elementos, sino también de pensar ciertas conductas, de hacer un poco de introspección. Por ejemplo, con el Jibiguilla es qué te estaba asustando en ese momento, tienes que expresarlo, tienes que recordarlo, tienes que hacer memoria, o porque si no puede matarte, ¿no? O con la enfermedad de la nostalgia con Shilase pasa lo mismo. No es solo una cuestión de beber ciertas dosis, sino también de cuestionar lo que estaba pasando en ese momento. Y creo que ahora, pensándolo en la ciencia médica, son los esfuerzos que se están haciendo desde una perspectiva biopsicosocial de la medicina, ¿no? Creo que también otra de las diferencias es esta escucha del paciente, de la persona que sufre ciertas afecciones. Y para mí es fundamental. Como paciente de la ciencia médica desde hace más de 16 años, creo que es fundamental que alguien me escuche en un espacio más paritario y menos jerárquico, ¿no? Creo que esa es una de las grandes diferencias que encuentro. Para mí, la más importante. Muchas gracias. Yo creo que se va siendo temas tan distintos, pero se van armando como esas dicotomías y diferencias. Tomás, ¿nos podrías hablar de cuáles son los puntos de encuentro, las diferencias también entre el sistema de justicia occidental, por así decirlo, o positivo, de derecho positivo, y esta diversidad de justicias también que hay? ¿Cuáles son sus puntos, digamos, de pensamiento o sus principios donde más se diferencian? Y para ver los contrastes, ¿no? Entre este saber tradicional, ¿qué es hacer justicia para estas tradiciones y qué es hacer justicia que a veces implica pues condenas de cárcel, por ejemplo, necesariamente? ¿Dónde ves tú estas diferencias? Muchas gracias, Jazz. Yo creo que este ejercicio no solo de lenguaje que hace Jocelyn, sino es un ejercicio epistémico, lo podemos encontrar también en los distintos ámbitos de la vida de las comunidades, entre ellos la justicia. Y ahí creo que de entrada tienen, digamos, y hablándolo en castellano, tienen filosofías distintas, ¿no? Creo que en las comunidades, y bueno, particularmente con las que me ha tocado acercarme, digo, hay una variedad de sistemas de justicia en todo Latinoamérica, cada una tiene sus propias particularidades, pero creo que en algo que se asemeja mucho las justicias de las comunidades es el tema de la reparación del daño, es el tema del arrepentimiento, es el tema de la pena, de la vergüenza, y no tanto un castigo como lo pondera el sistema de justicia estatal, que todo el tiempo Latinoamérica quiere resolver sus problemas de seguridad con cárcel. Y ahí creo que está un primer tema esencial. O sea, las comunidades siempre miran, y de acuerdo a la experiencia y los expedientes que me ha tocado revisar en comunidad, siempre miran un poquito a ver cómo corregimos el problema, cómo lo arreglamos. Y cada comunidad tiene sus propias formas de revisarlo. En ese sentido, creo que tampoco vamos a
a decir que las comunidades no están ajenas a ciertas problemáticas justo por este debilitamiento del tejido social que tienen las comunidades, no están ajenas a ciertos escenarios en donde probablemente ocurran violaciones a derechos. Sin embargo, generalizar y en muchas de las ocasiones decir que las comunidades son violadoras de derechos humanos me parece siempre un error porque cada comunidad tiene sus propias particularidades. En ese sentido, creo que ese es un primer tema. El otro tema me parece esencial en estas diferencias es que las comunidades no dividimos nuestras problemáticas de derecho por materias. Hemos escuchado que, tengo un problema en materia penal, tengo un problema civil, tengo un familiar. En la lengua indígena, por ejemplo, de mi comunidad solo decimos, no, en Cuachi, tengo un problema. Y tú platicas y explicas el problema. En ese sentido también, y un poco recuperando este ejercicio que hace Jocelyn, estamos muy habituados en la comunidad a pensar en este tema de las obligaciones, los derechos, pero sobre todo los deberes con la comunidad. Y luego te dicen, nama si año uno, sobre tu tus concubinos si año. Es decir, la comunidad te va a proteger, la comunidad te va a valorar siempre y cuando cumplas con tus deberes. Entonces entramos en un escenario en donde no necesariamente vas a encontrar tipificado un sinfín, un catálogo de delitos que en muchas de las ocasiones termina sirviendo para poco, y la muestra está ocurriendo ahorita en México con la liberación de 3 personas que fueron encarceladas de manera injusta, que justo por una serie televisiva por ahí están obteniendo la libertad. O sea, no tiene caso, o sea, tenerlos ahí escritos si en realidad a veces el que menos se cumple es el propio Estado, ¿no? Entonces, pongo estas dos diferencias. Ahora, un poquito quisiera, como digo, por el tiempo que tenemos, y quisiera ir cerrando con esto. Em, el valor que le hemos dado a las justicias indígenas me parece que es algo que ha ocurrido históricamente. Hemos sido víctimas de un racismo terrible en donde esta pérdida del sistema de justicia de muchas comunidades, porque la realidad es esa. Muchas de estas justicias se están perdiendo y lo están haciendo a un ritmo acelerado. Así como la lengua se está perdiendo, también los sistemas de justicia de las comunidades están viviendo una crisis bastante fuerte. Y esto no es gratuito porque desafortunadamente, y lo hemos platicado contigo, Jazz, con el público se ha platicado, en donde desafortunadamente lo que existe es una percepción que parecería que a mayor reconocimiento, mayor autonomía, y en muchas ocasiones ocurre lo contrario. Y solo les planteo un ejemplo. En mi comunidad, en el año por ahí de los 90, ocurrían, y a mí me tocó documentar un caso sobre un homicidio culposo por tránsito de vehículo, es decir, una persona que le atropella un vehículo, o sea, no es de manera dolosa, es un tema que fue un accidente, y se resolvió en aquel momento, se resolvió, la comunidad se puso de acuerdo, hubo un acuerdo en asamblea, resolvieron el caso ahí en la comunidad. Esta persona, que era el conductor, sigue su vida normal, no es necesario que lo lleven a la cárcel. Ese mismo hecho delictuoso, en el 2015, no se pudo resolver. ¿Por qué? Porque el Estado estableció más controles, entre ellos que un médico legista debe de dar la certificación de esa muerte. Por ser una muerte violenta, el médico legista les dice, no, no voy a firmar nada hasta que intervenga el representante social, es decir, el Ministerio Público, el fiscal. ¿Qué ocurre? Que ahí se atora todo. La comunidad empieza justo a mirar que ya no tiene la capacidad de resolver ese tipo de conflictos cuando históricamente lo hacía. En ese sentido, lo que uno observa es que parecería que sí es cierto, a mayor reconocimiento, mayor visibilización, pero también mayores controles del Estado para muchas comunidades. Esto, y sí, cerraría con esto. El que las comunidades tengan el derecho a poder impartir justicia bajo sus propios mecanismos no es un cheque en blanco que a las comunidades se les estén entregando. La Constitución es muy clara y dice no violación de principios constitucionales, no violación de derechos humanos desde la interculturalidad. Es decir, no es lo mismo los derechos humanos desde 1948 y desde Occidente que ahora. Ahora los derechos humanos tienen que comprenderse desde la interculturalidad y eso tiene una implicación enorme. Y finalmente, el tema de la no violación a derechos de mujeres indígenas. Entonces, si esos 3 elementos son revisados de manera constitucional, las comunidades podrían resolver un sinfín de problemáticas que suceden. Sin embargo,
Eso no está ocurriendo y estamos viviendo una crisis que creo que tenemos que revisar de manera muy pormenorizada al interior de nuestras comunidades, pero sobre todo, el Estado no está teniendo tampoco la capacidad de resolver muchos conflictos que se están presentando. Muy interesante, ¿no? Hablar claramente del racismo y cómo lo que llamamos saberes tradicionales han sido vistos bajo esa lente del racismo. Y también esto que decías que me parece muy interesante, Tomás, cómo no necesariamente la cárcel es lo que, digamos, restablece o restaura el equilibrio que se rompe cuando hay un delito o cuando hay un homicidio o cuando hay algo. Y creo que eso es una característica que de ahora que lo dices es muy interesante. No es la cárcel siempre la única respuesta en los sistemas de justicia. ¿Cuáles son? Dices, esta persona no fue encarcelada, pero tuvo no sé cómo decirlo, si sanción, pero en ese conocimiento tradicional hay una manera de restaurar ese equilibrio que un delito o una violencia rompen, ¿no? Muchas gracias por eso, pero creo que todavía tenemos un poquito de tiempo, entonces les haré una pregunta más, pero ahora vamos a cerrar esta segunda ronda con Benjamín. Benjamín, tú has estado en estos espacios donde la educación musical y la gestión de la música está en un contexto comunitario. Pero también has estado en escuelas donde enseñan la música de otra manera y tiene otra función y la idea del músico y su función social es distinta. ¿Cuáles son para ti esos digamos, los valores más importantes de una educación musical comunitaria y sus contrastes con la educación musical de la tradición occidental, digamos? Digamos que la parte comunitaria, la manera de cómo aprendemos la música en los mijes, su función social es, pues, música para la comunidad, hacer sones, hacer bailar a la gente, porque la gente quiere divertirse, ¿no? Entonces, tiene esa función. En cambio, estar en una escuela, en un conservatorio, pues, digamos que el alumno siempre como que el maestro lo guía hacia que sea un rockstar, ¿no? Casi, casi, ¿no? Entonces, un concertista, una estrella, ¿no? Entonces, eso, digamos, la diferencia en ese sentido, pues, es un músico, digamos, muy individualizado en ese sentido, ¿no? En cambio, en los mijes, pues, la manera de colectivizar el conocimiento, de hacerlo de manera comunitaria, pues, sigue siendo como, pues, ahora sí, bueno, me ha tocado que en las generaciones en las que he estado también había músicos ya grandes, viejos, músicos más jóvenes que yo. Entonces es intergeneracional, ¿no? Digamos, una banda. Y los mayores son los que también se encargaban de transmitir esos conocimientos, se socializa el conocimiento, ¿no? Entonces, y pues también el hacer música en los mijes es unir, es generar la comunidad, la comunalidad, ¿no? En este caso. En cambio, en un contexto urbano, en un contexto más como de, pues fuera de la comunidad, pues es más como que vengan a escucharme, ¿no? Como hago bueno, como soy de bueno, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí hay esa, digamos, como idea, ¿no? De que te van a ir a escuchar a ti, ¿no? Como solista. Entonces, el mismo concepto de solista, pues es el solista, el individuo, el músico individuo, ¿no? En cambio, en los mijes es más bien como de, pues, hagamos música en colectividad. Entonces, creo que desde ahí es esa diferencia. Creo que no está mal tampoco que muchos músicos, últimamente, pues, para sobrevivir están entrando a las bandas sinaloenses, bandas gruperas, ¿no? En contextos urbanos, porque pues es lo que se consume más. De hecho, hace poco el INEGI publicó, sí, el INEGI, un estudio de lo que se consumía más en México, el tipo de música que se consume, ¿no? Y resultó que la que más se consume es la banda grupera, ¿no? Hasta el último, casi el penúltimo, estaba la música clásica, estaba jazz, y bueno, pues Sones Mijes pues no figura para nada, pues, ¿no? Entonces, porque no es música comercial de alguna manera, es música pues hecha en comunidad, para la comunidad, ¿no? En ese sentido. Y muchos músicos al emigrar, pues digamos, su manera de tener ingresos es entrar a estas bandas gruperas. Digo, no está mal, tenemos que vivir de algo y bueno, la música popular en México es lo que mantiene el 90% de los músicos
sino es que más mantiene a los músicos mexicanos. Pues es una manera de sobrevivir, ¿no? La desventaja de que cada género musical tiene su manera muy particular de tocarlo. El problema empieza cuando ese músico que viene de, pues ya, digamos, de una agrupación grupera, tipo sinaloense, regresa a los Mijis y quiere tocar los sones, pero ya con ciertos vicios. Bueno, esto es un tema un poco muy complejo, y los mismos músicos a veces no lo detectamos, me incluyo. Que muchas veces la manera de tocar los sones mijis como que ya se están empezando a contaminar, ¿no? La manera de frasear, ¿no? La sonoridad, pues está un poco en riesgo en ese sentido, que tiene que ver mucho con el patrimonio cultural, ¿no? Pero bueno, eso ya es un tema un poco ya más especializado, por decirlo. Esa sería como un poco la desventaja, ¿no? De cuando el músico mije emigra y ya lleva esos vicios de alguna manera. Entonces, tocar los sones mijes con esa sonoridad de la banda grupera, con esa manera de frasear, pues sí, pues incluso ya lo tocan muy rápido, ¿no? Incluso he escuchado personas mayores, mijes, diciendo, oye, hijo, ¿y esto cómo lo vamos a bailar? Está muy rápido. La música, los sones mijes, pues, igual está, en general, la música mexicana está marcada en 6/8, y bueno, los sones mijes igual. Y hay mucha música igual en 6/8 con una banda grupera, pero lo hacen más rápido. Entonces, al tocarlo rápido, pues las personas, la comunidad, pues sí se sacan de onda, sí se sorprenden. Bueno, ¿y cómo lo bailo, no? Está muy rápida, ¿no? Entonces, y pues sí, o sea, desde ahí como que esa reflexión, pues creo que sí estamos en riesgo en ese sentido pues, de esta necesidad de vivir de la música desde con la banda grupera. Solamente eso. Es muy interesante cómo otra vez, ¿no? Temas tan distintos están tocando, pues al final, ciertas preocupaciones comunes de esos saberes tradicionales. Como que hay también un dejo de desprecio en decir, son saberes tradicionales, no es ciencia, eso dice tradicional, no es el derecho, ¿no? Eso es música popular o sones, pero eso no es la música, ¿no? Y esto ha puesto en riesgo. Yo creo que da para mucho discutir incluso lo filosófico. O sea, ¿realmente en Occidente no es también tradicional su saber? Yo creo que sí. Nada más que tiene otro tipo de principios, ¿no? Y lo pone aparte desde una mirada discriminatoria, pero también es un saber tradicional. El derecho positivo tiene una tradición, la música tiene una tradición, la medicina occidental. Pero regresando a lo valioso, ¿por qué para ustedes es importante que se mantenga una diversidad de sistemas de justicia, una diversidad de sistemas de curación o de salud, de entender el cuerpo en la enfermedad, y también musical? ¿Y cuáles son esas principales amenazas? Por ejemplo, Jocelyn, hay personas, ¿cómo se llaman las personas especialistas de la curación? O sea, hay expertos y hay expertas en estos saberes tradicionales en tu contexto. ¿Cómo están en riesgo ese conocimiento, la transmisión de ese conocimiento? ¿Cómo lo ves? Yo creo que yo consideraría que sí, ¿no? Yo recuerdo que cuando era pequeña escuchaba como muchos nombres de personas que se dedicaban a la curación. Y ahora, 20 años después, escucho los mismos nombres, menos unos cuantos porque ya fallecieron, ¿no? No hay como un cambio o una transmisión generacional o intergeneracional de la que hablaba Benjamín hace un rato. Y me parece que es un pecado que cometemos, me incluyo, ¿no? Desde el momento en que, voy a refrasearlo, ¿no? Pero cuando yo digo que es un pecado que cometemos, lo digo porque yo lo cometí por mucho tiempo. Cuando accedemos a ciertos sistemas educativos, a ciertos niveles educativos, muchas veces nos compramos el discurso de que todo lo que hacen en nuestros pueblos es tradicional y es obsoleto, ¿no?
yo en mi familia siempre me dicen que yo soy muy cuadrada porque además se me ocurrió estudiar genética, ¿no? Y entonces luego discuto ciertas cosas, pero justamente mi proceso de salud me ha llevado a poner sobre la mesa cómo esta pérdida generacional está realmente amenazada, porque dentro del sistema educativo se enseña también y se desdeña como, o sea, está padre, ¿no? Que haya mucho este boom de poner proyectos de investigación y proyectos de pensamiento científico e impulsar a las nuevas generaciones en la ciencia es muy necesario, es muy importante, pero una de las amenazas que yo veo es en este discurso particular, es que asumimos que la ciencia solo se puede hacer desde esos otros lugares y nunca desde nuestros pueblos, nunca cuestionando, nunca poniendo sobre la mesa lo que nosotros hacemos y nunca diciendo que formamos parte de esta construcción de conocimiento, ¿no? Creo que esa es una de las amenazas que veo. Otra de las amenazas que veo tienen que ver directamente con la lengua, ¿no? En esta pérdida de la lengua, en esta pérdida generacional del idioma, se van perdiendo maneras de nombrar el cuerpo, de nombrar ciertas dolencias y ciertas... Entonces, quienes se dedican a la sanación pierden toda una manera de ver, por decirlo de algún modo, cómo pueden ayudar a sanar, ¿no? Creo que eso también es importante y como lo decía Tomás hace rato y como lo reafirmaba Yasnaya, tiene que ver también con el lente racista que se le ha puesto. Y se me hace muy interesante que al tiempo que en nuestros pueblos peligran estos saberes por la violencia estructural que se ha vivido, en otros lados, personas que en algún momento fueron como observadoras, antropólogas, como le quieras llamar, estén vendiendo insumos y estén vendiendo experiencias tradicionales, ¿no? ¿Nos cortamos todos? ¿O solo me corté yo? Continúa si gustas agregar algo, que parece que estás tocando puntos muy importantes. Creo que es que pensé que nos cortamos todos porque desaparecimos de pronto. Pero creo que eso también es una amenaza, ¿no? O sea, cuando hablamos de saberes tradicionales, hablamos también de una resistencia a la violencia que se ha ejercido sobre nuestros pueblos al no garantizarle acceso a servicios básicos de salud. Y si bien es cierto que son necesarios, deben aprender a coexistir los servicios de salud con las visiones que tenemos del cuerpo y la sanación en nuestras comunidades. También me parece como muy importante, o sea, como por eso, porque si no ocurre esta como coexistencia, este diálogo de tú a tú, por decirlo de algún modo, lo que puede pasar es que a pesar de que estén ahí todo el tiempo, se les seguirá tachando de supersticiones, de creencias, de, como nos enseñan en las escuelas, de todo menos de conocimiento, ¿no? Menos algo que es completamente distinto y ajeno. Y quizá lo último que me gustaría agregar es que me preocupa, porque es una preocupación genuina, que en esta reivindicación de los saberes tradicionales, desde nuestros pueblos no seamos críticos sobre quiénes están accediendo a ellos y lo que están haciendo con ellos. Como un poco, también hablar un poco como sobre extractivismo. También me parece que eso hace que peligre lo que nosotros hemos concebido como sanación. Y esa sería mi participación. Gracias. Bueno, esto abre paso a más discusión sobre, claro, ¿no? Por un lado, desprecio mucho tu conocimiento, pero soy una farmacéutica que va a hacer biopiratería de tu conocimiento y lo voy a vender. Ese contraste, ¿no? Entre esto está amenazado, pero lo puedo extraer para un usufructo. Tomás, ya habías hablado, digamos, en el cierre de tu participación anterior, pero
como preguntarte, ¿cómo los ejercedores, quienes imparten justicia en este otro saberes tradicionales de lo que es restaurar, digamos, el tejido cuando se rompe, el tejido social cuando se rompe por una violencia, ¿en qué situación están? ¿A qué amenazas están, digamos, desde los ministerios públicos o desde la presión del sistema de justicia estatal? ¿Qué amenazas están teniendo y cómo estás viendo el fortalecimiento, la salud de estos otros sistemas de justicia y qué valores se pierden? ¿Por qué no podríamos decir, no, mejor que toda la justicia le imparta al Estado y ya, ¿no? ¿Qué valores, qué se está perdiendo y qué amenazas hay ahí? Muchas gracias, Yas. Yo creo que de entrada, algo que nos ha dejado esta pandemia como respuesta, o sí, pues como respuesta a lo que hemos vivido, es la incapacidad de los estados. Los estados quedaron totalmente rebasados, no solo en el tema sanitario, como bien lo comenta Jocelyn, sino en todos los demás servicios públicos que el Estado facilita. No tuvo la capacidad en ningún estado, unos con mayor complejidades que otros, pero ninguno de los estados tuvo la capacidad de responder, y particularmente donde se concentra la población indígena, no hubo capacidad de los estados de responder ante las problemáticas que vivimos. Alimentación, salud, justicia, educación, etcétera. Es decir, ya nos dio la muestra el Estado de lo que es incapaz de hacer, de desafortunadamente atender nuestros derechos como debe de ser. En ese sentido, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde caminamos con estas inquietudes que tú planteas? Me parece de entrada que necesitamos hacer un ejercicio bastante fuerte al interior de las propias comunidades. ¿Qué herramientas necesitamos retomar para poder empezar a revertir un poco este racismo que hemos vivido históricamente? Esto que nos dijeron hace ya muchas décadas, en donde nos dijeron, tu alimentación no sirve, tu sistema de justicia no sirve, tu sistema de salud no sirve, cuando en realidad, como bien lo dice Jocelyn, muchos otros actores y actoras se han apropiado de estos. Y la muestra es en el sistema de justicia. Si usted va ahorita a un poder judicial, si usted va ahorita a una fiscalía, la primera entrada a la que va a llegar es a lo que le llaman una justicia alternativa, los famosos centros de mediación, que no son más que justo lo que hace su autoridad en su comunidad. En ese sentido, creo que es importante que cada comunidad pueda revisar qué está ocurriendo al interior de ella, empezar a recuperar estos procesos históricos que han sido desplazados, y a partir de ello mirar con la realidad y con la cruel realidad que estamos enfrentando muchos de nuestros derechos. ¿Y a qué me refiero? Si usted ahorita quiere ir al Estado a interponer una denuncia, a interponer una demanda en materia familiar, en materia laboral, en la que usted quiera, desafortunadamente son costos muy altos. Es decir, usted se va a movilizar hacia una capital en donde usted tiene que pagar traslados, tiene que pagar abogados, tiene que pagar peritajes, etcétera, que no tenemos las condiciones. Y lo que hace este sistema es acentuar esa desigualdad. En ese sentido, creo que uno de los mecanismos, con decirles, solamente para decirles, algo tan básico que el Estado debe de garantizar, y que es algo a lo que la institución, la organización a la que pertenezco ha trabajado durante mucho tiempo, es intérpretes y traductores. Solo ese derecho tan básico, que es un derecho que el Estado debe de garantizar desde hace más de 20 años, 30 años en este país, no se hace. Solo eso no se puede garantizar. Imagínese, un defensor, un perito que le entienda, un juez que le comprenda, un defensor que le comprenda su lengua. Usted no lo tenemos. En ese sentido, creo que algo importante es apostar a fortalecer y a recuperar su sistema de organización. Que es imperfecto como cualquier sociedad. Que hay que mejorar y hay que trabajar para mejorar esas condiciones también al interior de cada comunidad. Eso creo que sería algunas de las alternativas. Ahora, creo que es importante señalar, y con esto también creo que iría cerrando, que el Estado y los agentes del Estado tienen que entender que no llamándole auxiliares a esas autoridades es la manera en la que es la mejor manera en la que se imparte justicia. Eso incluso muchos compañeros y compañeras estando en el sistema de justicia dicen, necesitamos hacer diálogos jurisprudenciales. ¿Qué son esos de los diálogos? Es hablarle de tú a tú
a esa autoridad que imparte justicia en una comunidad. En el caso particular de Oaxaca, al síndico, al alcalde. En otras zonas se les denomina de otra manera, pero es hablarles de tú a tú y dejar de mirar a esas autoridades como si fueran sus hermanitos o como si fueran a quienes tienen que decir cómo hacer justicia, porque la realidad es totalmente distinta en cada una de las partes de este país. En ese sentido, creo que una amenaza tal cual es que si no se reforman los programas curriculares de este país, y justo lo que dijo Joseph, si no dejamos de mirar a las comunidades de esta manera, vamos a seguir reproduciendo y el problema es mayúsculo, porque insisto, ya la pandemia nos dio la respuesta que el Estado no está logrando dar respuestas a eso algo tan básico que en el derecho denominamos el contrato social de hace muchísimo tiempo, cuando Juan Jacobo Rousseau dijo, tú pagas impuestos, yo te doy derechos. Pagamos impuestos, pero la realidad es que nuestros derechos no están siendo garantizados de manera adecuada. Y el sistema de justicia es uno de esos derechos que no se está garantizando de manera adecuada. Entonces, revisemos, retomemos qué se puede hacer desde nuestras comunidades. Y ahí finalizaría. Cada comunidad es totalmente distinta y cada comunidad le podrá dar una respuesta a sus pobladores. Muchísimas gracias. Esta apuesta a la diversidad, yo creo que es algo muy importante de los saberes, la diversidad de saberes. Tal vez vamos a hablar de, más que de saberes tradicionales, de una diversidad y ecología de saberes, y esa es fundamental para construir un mundo más justo y más adecuado. Ya para ir también cerrando, muchas gracias. Benjamín, ¿cómo ves esta, no solamente, digamos, la música, que ya nos decías que está como en riesgo por todas estas presiones, estas tradiciones musicales, pero también la tradición de la educación, de enseñar de esta manera y de la importancia colectiva de la música? ¿Ves cuáles son las amenazas que eso tiene o lo ves fortalecido o crees que es una tradición que está fuerte todavía en estas comunidades? Pues sí estamos en riesgo en ese sentido. Te digo que un poco esas influencias que llevan los músicos mijes cuando regresan a tocar su música, sí traen ya pues esos vicios, ¿no? De alguna manera. Y creo que es importante conservarlo porque tiene que ver con nuestra identidad. De hecho, hay mucha gente que de repente confunde la música mije con la música balcánica, pero realmente sí hay una diferencia. Bueno, eso ya lo puedo decir desde un punto de vista como músico, y la sonoridad pues, es diferente. Entonces, ¿qué es lo que nos hace ser mijes? Pues desde ahí, ¿no? Esa identidad sonora, incluso, ¿no? Incluso el espacio geográfico ha influido para que el músico suene, para que la música mije suene como suena, pues, ¿no? Eso, sin duda, está permeado la naturaleza, la montaña, digamos, ¿no? Entonces, por eso creo que es muy importante conservar esa identidad sonora. Y también, yo creo que ustedes que son de Oaxaca, pues creo que a los mijes se les ha conocido más por su música, ¿no? Que pues hay mucha tradición musical de alguna manera, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, pues es, y gracias a esa identidad sonora que los músicos abuelos mijes pues nos heredaron, ¿no? Nos transmitieron, porque mucho de lo que se toca musicalmente hablando los mijes es música tradicional de cuerda, ¿no? Entonces fueron transcritos, fueron transmitidos de manera oral, y pues el músico mije pues lo sigue tocando hasta la fecha. Se sigue componiendo y hay una figura de compositor, porque incluso antes también la manera de hacer los sones era de manera colectiva y transmitida de manera oral, otra vez. Aunque ya a partir de que ya se aprende, digamos, a decodificar el solfeo, pues ya hay una figura de compositor. Entonces, digamos, ya es un acto un poco más individual, pero bueno, eso no está peleado con lo otro, pues, ¿no? Entonces, creo que, y seguir manteniendo esa función social, ¿no? Que tiene la música de generar comunidad, ¿no? Desde adentro, socializando el conocimiento, y hacia afuera, generar en la fiesta que se tiene que amenizar, generar comunidad con el público, ¿no? Al hacerlos bailar.
Muchas gracias. Creo que también tocas un punto muy importante y es el medio de transmisión de los saberes tradicionales. O sea, hablas de cómo esta música se transmitió oralmente, pero también yo creo que todo el conocimiento sobre la justicia, hay una justicia que está escrita y hay otras que están en la oralidad y que creo que es un medio de transmisión tan importante, yo le llamaría también es la memoria que se transmite. Entonces, que estos dos mecanismos son igual de importantes y que no debe despreciarse uno porque no está codificado, ¿no? En la escritura. Lo mismo con los saberes tradicionales del cuerpo, es una práctica y que se va a transmitir en todo un sistema de quienes pueden, por ejemplo, ¿no? Donde intervienen los sueños, donde intervienen un montón de cosas que dicen cómo se transmite ese conocimiento de generación en generación, que no va a pasar por libros de medicina, ¿no? Necesariamente. Que en algunos casos ha estado codificado, no sé, en códices y en otras tradiciones de escritura también, pero también la oralidad como parte fundamental de la transmisión y de mantener este tipo de conocimientos. Les agradezco muchísimo porque son al parecer temas muy distintos, ¿no? O sea, hablamos de saberes tradicionales, de la educación musical, del sistema de entender la curación y el cuerpo, la salud y del sistema de justicias, pero están conectados, ¿no? Creo que lo que tienen conectado es la diversidad de conocimientos y que también podríamos aplicar esto a los sistemas agroecológicos, los sistemas agrícolas, los sistemas de contar el tiempo. Todo conocimiento de las sociedades humanas debe verse ya desde una perspectiva de la diversidad, a esto que hemos llamado saberes tradicionales y que yo creo que es común a todas las culturas y sociedades del mundo y que todas son valiosas y responden a preguntas completamente contemporáneas, ¿no? Ante un mundo que nos ha dicho que ha puesto en crisis por una visión individualista y comercial y capitalista, que nos está planteando una crisis, en los saberes tradicionales hay respuestas a problemas profundamente modernos y actuales. Hay que escucharse, hay que escuchar más e invito al público a que pues podamos seguir platicando de estos temas, de estos conocimientos desde fuera de la perspectiva que el racismo lamentablemente nos ha inculcado. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos en otra ocasión. Gracias, Jocelyn, gracias, Benjamín, gracias, Tomás.